buenas tardes, ¿qué tal? Bienvenido, bienvenida. Oye, si me ves que la voz... Bueno, si me ves no, si me escuchas y ves que tengo la voz un poco pillada, es que todavía estoy un poco... No estoy a 100% de la garganta, pero tenía ganas de hacer pues el directo y he dicho, bueno, pues más o menos lo hago con tranquilidad, con cariño. Hacemos la prueba técnica, os voy explicando y ya está. Hombre, hoy no vamos a ver mucho CSS y es una de las cosas buenas, que esta prueba es bastante sencilla en el punto de vista de la complejidad que tiene del CSS. Que no tiene complejidad. De hecho, os voy a enseñar ya la prueba. Esta es la prueba técnica. Parece sencilla, pero tiene unos cuantos trucos y está bastante curiosa porque va increciendo, ¿sabes? O sea, tú vas empezando al principio, vas diciendo, ay, qué fácil está esto, y luego poco a poco, no es que sea difícil, sino que cada cosa que te piden le pone una piedrecita más encima que hace que se complique un poco, ¿no? Te voy a enseñar para que veas la página cómo quedaría y te voy a decir un poco dónde está la complejidad. Mira, esta es la prueba técnica, donde te piden, por ejemplo, que tengas un botón para colorear las filas, que se ordene por país, que puedas restaurar el estado inicial, que puedas borrar usuarios y que le des a restaurar y que restaure los usuarios que había antes, que puedas filtrar por país también, ¿no? Y que mientras vas escribiendo, que lo filtres. Pero el tema es que también te pide ciertas cosas como, bueno, vale, esto está muy bien, pero tienes que evitar que se vuelva a renderizar cuando hagas un sort y no sé qué. Vais viendo, por ejemplo, el fetch 100 rows of data using the API. Bueno, esto es fácil. Mostrar la data en una tabla. Esto, ostras, yo cuando lo he visto me he quedado un poco, hostia, a mí que me pidan una tabla. Hace mucho tiempo no me pidan una tabla. Pero tiene sentido, o sea, tiene sentido lo que se ve aquí, porque al final es una tabla. Lo que veis aquí es una tabla. Y esto es muy importante porque muchas veces creemos que las tablas están mal ya por defecto y no. Hay veces que una tabla tiene sentido, ¿sabes? Una tabla, si quieres enseñar información de forma tabulada, pues usa una tabla que tiene sentido, ¿vale? Luego, ¿qué más cositas? ¿Qué más cositas tiene? Proveer una opción para colorear los rows. Esto no es muy difícil. Sobre todo, hay que tener en cuenta que esto era un live coding. O sea, yo lo voy a hacer como tal, como un live coding. Esto no es una prueba de llevarte a casa. Esto es una prueba de tú hacerla en una hora. Tienes una hora para hacer esto y vais a ver. Luego, hay unas cuantas cosas que aquí tienen... Claro, tú te vas confiando y luego dices, ostras, la leche. Por ejemplo, este de aquí, permitir que la información se pueda ordenar por país como se demuestra en el ejemplo, ¿no? Y en el ejemplo, pues podéis ver que le das a ordenar por país a este botón y entonces se ordena por país, ¿no? De forma como alfabética. Y le das otra vez y te lo deja de ordenar, ¿no? O sea, te ordena y desordena. Y esto es un error muy común y lo vais a ver, ¿no? Lo haré mal para que veáis, ¿no? El típico error que tiene la gente y lo vamos a hacer bien después para que veáis. Y además vamos a utilizar una cosa muy nueva, que es un nuevo método de array y vais a ver cómo os puede ayudar en este caso. Vais a ver el error muy común que mucha gente comete aquí y cómo solucionarlo con una cosa muy nueva de JavaScript. Que si lo haces, yo creo que le vuelas la cabeza a quien sea, ¿vale? Le vuelas la cabeza. No voy a decir la empresa en la que ha salido la prueba, pero sí que os puedo decir, es una empresa europea que tiene muy buena pinta. Y son 55.000 euros de sueldo como frontend engineer si pasabas esta prueba y otra más, ¿vale? Esta sería la primera. Y esta es un live coding. Esto significa que la tienes que hacer en vivo y en directo con ellos, ¿ok? Con ellos. La segunda todavía no la tengo, pero bueno, a ver, si pasa, pues a ver si la podemos conseguir y también la hacemos. ¿Qué más? Porque ya veis que van creciendo. Luego, el poder borrar una fila, como se muestra en el ejemplo, o sea, que se puedan borrar. Esto es fácil, ¿no? Porque al final es un filter, pero luego dice, implementa una feature que te permita al usuario restaurar el estado inicial. O sea, que todas las filas que habías borrado que se puedan recuperar. Y claro, esto la idea es que lo hagas sin un fetch. Entonces, claro, esto queda bastante como, ostras, ¿y esta que viene, no? Entonces le das a restaurar estado inicial y deben volver a aparecer. Esto también lo vamos a ver, ¿vale? Este puesto es mid-level. Yo diría que sí que es mid-level. Hay que tener en cuenta, parece una prueba fácil, pero hay que tener en cuenta que la tienes que hacer en una hora y la tienes que hacer lo mejor posible. Yo creo que sí que es de mid-level porque 55, aunque sea en Europa, no es para junior. Ya lo digo yo, ¿eh? Creas un estado y luego usamos un estado de abstracción. ¿Ves? Error muy común. El utilizar dos estados para esto. También lo vamos a comentar, ¿vale? Pero no utilicéis dos estados. Es que por eso os digo que es una prueba trampa. Parece fácil, pero hay muchos sitios donde te pueden pillar. Aquí, luego os lo voy a ir explicando luego mientras lo vamos haciendo, ¿vale? Pero el de utilizar dos estados para esto
es un error. Y ahí os pueden pillar, porque puede deciros, pensás que era fácil, ¿por qué haces esto? Y clasca, te van a pillar. O sea que, vale, esto de, bueno, manejar cualquier error potencial que te pueda ocurrir, implementar una feature que te permita filtrar los usuarios por país. O sea, antes era ordenarlos y ahora es filtrarlos. O sea, que puedes poner aquí Germany y que solo te salgan los de Germany. O Netherlands y solo te sale lo de Netherlands. Es fácil, lo que pasa es que luego te dice evitar que los usuarios se vuelvan a reordenar cada vez que el usuario cambia el filtro por país. O sea, cada vez que el usuario cambia este filtro por país, tienes que evitar volver a hacer el sort si no... Claro, porque en realidad a lo mejor no es necesario. O sea, si yo pongo esto, ¿ves? Tienes los mismos usuarios. En cambio, aquí ha cambiado esto. Esto tendrás un estado. ¿Cómo evitas que esto se vuelva a renderizar? Esto también lo vamos a ver. Y ya veis que poco a poco tiene su historia. Y luego, que al hacer clic, puedas ordenar por cada columna. O sea, que si le damos clic aquí, pues se ordena por esta columna, esta columna, esta columna. Y esto parece fácil también, pero también tiene un poco de truco, porque creo que hay algunos nombres que tienen acentos. Creo que había algún nombre que tenía algún acento y tal, y entonces dependiendo cómo lo haces, ¿ves? Estos dos, ofe o con esto, ¿no? Entonces te tienes que tener una cosa en cuenta ahí, porque si no la puedes liar parda también. Bueno, o sea, que tiene cosas muy interesantes, aunque parezca que no, ¿eh? Pues esto es un poco el resumen, ¿vale? Lo vamos a hacer con React, con TypeScript, desde cero y con Vite. Y vamos a ver que después que nos da tiempo de hacer, pero bueno, vamos a empezar ya. Vamos a hacerlo con TypeScript porque en la prueba lo piden con TypeScript. Pero hay una cosa también muy interesante de lo que piden con TypeScript. Lo piden con TypeScript, pero te dicen, puedes utilizar cualquier herramienta que acelere tu desarrollo. O sea, se supone que podrías utilizar GitHub Copilot, buscar en Stack Overflow, también lo decían en la prueba. Y en el tema de TypeScript, vais a ver que vamos a utilizar algo, ¿no? Porque aquí ya nos dicen, para hacer esto necesitas utilizar esta API. Bueno, pues vamos con esta API. Esta API es muy famosa, la recomiendo un montón porque la verdad es que está bastante chula. Es una API en la que te dan una serie de usuarios, una lista de usuarios, ¿veis? Aquí tenéis los usuarios con un montón de información y encima lo podéis paginar, que luego si nos da tiempo lo paginaremos y si no lo haremos la semana que viene, no os preocupéis. Esto es lo que hay que utilizar. Básicamente, vamos a ver, porque si le damos aquí, a ver si esto ya nos da los usuarios. Sí, ya tenemos aquí un montón de usuarios, pero fíjate que solo nos da 12 ítems. Y ya lo primero que nos dice es que tenemos que recuperar 100. Así que tendríamos que ver aquí cómo es la forma en la que se pueden pillar 100 usuarios. A ver, paging. Bueno, yo entiendo. Mira, pagination, seed, results. Vale, pues ahí lo tenemos, ¿vale? Así que lo primero, vamos a poner results y vamos a poner que queremos 100, ¿vale? A ver si... pues me ha puesto lo mismo. No, es que son aquí. Vale. O sea, que da 100 por defecto. ¿Da 100 por defecto? No, da 1. Vale. O sea que está bien lo que he hecho. Habría que poner aquí Resolve 100 y ya está. Bueno, pues vamos a empezar con nuestra prueba. Vamos a crear aquí npm create Vite latest. Vite es un empaquetador de aplicaciones web. Prueba, técnica, empresa 55K. Vamos a llamarle 55K. Vamos a poner aquí React y TypeScript más SWC. Entramos y ya instalamos aquí todos los paquetes que tenemos. Utilizamos pnpm install, que es una alternativa a npm. Si te gusta más npm, utiliza npm, que no pasa nada, ¿vale? Y ahora lo típico. Yo voy a utilizar Sling para inicializar el linter y todo esto. Vale, de JavaScript, React, utilizamos TypeScript. Esto va a ejecutarse en el navegador. Utilizamos un sistema popular de estilos que sea estándar, que es el que nos gusta. Ponemos JavaScript y ya está. ¿Qué es SWC? Una alternativa a Babel. Es una alternativa a Babel que es el que nos va a compilar el código JavaScript para que funcione en el navegador. ¿Te gustaría instalarlos? Sí. Y le decimos que queremos utilizar PNPM, pero bueno, podéis utilizar el que queráis. ¿Es mejor que Babel? Sí que es mejor que Babel en el sentido de velocidad. Bastante más rápido que Babel, porque está hecho con Rust. Pues ya abrimos aquí el proyectito este y vamos a crearle un readme.md, donde vamos a pegar el readme que teníamos por aquí, ¿vale?
y así pues lo vamos a poder tener bastante pendiente de lo que tenemos que hacer y dejarlo. Lo primero, asegurarnos que nos ha creado bien aquí todos nuestros ficheros, los tenemos aquí, vamos al app.tsx, nos ha creado aquí cositas, pero el linter todavía no nos funciona. Vamos a ver por qué no nos funciona el linter. No nos funciona el linter porque, no sé por qué aquí no aparece nada, pero creo que deberíamos decirle el proyecto que tiene que cargar, que es el .tsconfig.json, y ahora sí, ¿vale? El proyecto se lo tenéis que decir porque utilizamos TypeScript y entonces tiene que saber la configuración de los tipos y todo esto. Así que solo añadiendo esto ya lo tendríamos. Y en el Slim también vamos a ir desactivando algunas reglas que a veces son un poco problemáticas. Por ejemplo, esta de Missing Return Type of Function, esta la voy a quitar porque no quiero estar aquí. TypeScript, a ver si soy capaz. Esta de aquí. Ah, mira, de hecho, creo que puedo hacer esto y así me la copio. ¿Vale? Voy a quitar esta regla porque yo no estoy muy de acuerdo con esta regla. Me gusta bastante que justamente sea TypeScript el que sepa que los datos que se infieren y ya está. Que React tenga que estar en el scope tampoco lo vamos a utilizar porque no tiene sentido, porque automáticamente Bit ya lo hace por nosotros y además de una forma mucho más cómoda. Súper importante, os voy a decir una cosa que puede ser un poco polémica, ¿vale? Pero si hacéis una prueba técnica como esta, siempre que podáis, tener preparado o tener muy claro cómo tenéis que configurar el linter. Es que el linter os acelera un montón, ¿vale? Os acelera un montón y creo que vale muchísimo la pena. Así que ya sabéis, utilizar siempre un linter porque si no es un poco rollo. Así que mira, ya tengo el linter, ya sé las cosas que funcionan, deja de funcionar. Levantamos aquí npm run dep, nos vamos aquí, y vale, nos está petando, pero porque no necesitamos esos ficheros. Este no necesitamos, esto no necesitamos. Y de hecho esto no lo vamos a petar. Qué raro ese error, ¿no? Porque en realidad sí que existía. O sea, ese fichero sí que existe. A ver. Vale, ya tenemos aquí nuestro fichero vacío. Vamos a poner aquí prueba técnica. Vale. A ver, os voy a decir una cosa. Es súper importante las pruebas técnicas. Os lo he dicho alguna vez. Pero es súper importante las pruebas técnicas que realmente veáis que las cosas que estáis haciendo funcionan. O sea, no estéis ahí un buen rato haciendo cosas y que luego de repente aparezcan cosas en la pantalla y tal. Entonces, yo, viendo un poco, ¿qué es lo que haría? Yo seguiría las instrucciones. O sea, no os volváis locos de saltar al tercer punto o al segundo, sino que, oye, nos dicen que hagamos el fetch, hacemos el fetch. ¿Que el fetch funciona? Vale, pues entonces hacemos lo que sea. ¿Cómo iríamos? Yo iría a destajo. O sea, yo primero iría a destajo. Luego, primero lo haría, luego lo haría bien y luego lo haría rápido. Entonces, el primero lo haríamos. Lo que hay que hacer para hacer el fetch es tener un use effect. Yo sé que hay gente que le gusta instalarse Axios y tal. Yo recomiendo que si podéis saber fetch, para este caso, oye, mejor que mejor, porque vais a ahorrar un montón de tiempo. Y más adelante, o React Query. Muchas veces veo el error de que hay gente que se puede instalar React Query, que tiene todo el sentido del mundo, que por cierto, la semana que viene vamos a aprender React Query aquí en directo el miércoles, ¿vale? En el curso de React vamos a tener React Query, ¿ok? Una duda, ¿este tipo de pruebas técnicas con tan corto tiempo luego sirven para algo cuando te contratan? Hombre, sí, en una hora, viendo programar a una persona en una hora, te da para mucho, ¿eh? Puedes aprender mucho de esa persona, cómo piensa, cómo se enfrenta a un problema, las ideas, no solo de lo que escribes, sino de lo que deja de escribir. O sea, quiero decir, a veces no solo es el código que hace, sino las ideas que te da del código que ha hecho, ¿sabes? Porque a lo mejor no le da tiempo a hacer todo lo que quería, pero le puedes hacer preguntas, le puedes decir, oye, ¿pero qué harías en este caso? Y eso tiene todo el sentido del mundo, ¿vale? Entonces, esta es la API que ya hemos visto que tenemos que utilizar, que nos da todos los resultados. Pues nada, cuando tenemos aquí la respuesta, entonces esta respuesta la vamos a guardar en un estado. Así que tenemos que hacer el useState. Esto es muy mecánico, pero es que esto hay que sabérselo de memoria, ¿sabes? De memoria hay que sabérselo. Hay que sabérselo de memoria, porque si no, es que te van a pillar y te van a destrozar. Mira, aquí lo tenemos dentro de Results, o sea que importante. Lo que queremos guardar son los usuarios que están dentro de Results. Muy importante también siempre tener la API bastante a la vista. O sea, un error muy común es empezar aquí a hacer console logs, historia. No hagáis console logs, que perdéis mucho tiempo. Otra cosa que os recomiendo, ya que en este caso, fijaos que utilizamos TypeScript y tal, y ahora lo vais a ver, ¿no? Que tenemos aquí un problema en el que, mira, encima aquí me dice que tengo que hacer esto una wait. Dice o tiene que hacer un catch, vale. Bueno, pues catch, error, console, error. Nos dice después que miremos esto. Vale. Lo primero
fijaos que lo primero que os dice es fetch of data using the API. Bueno, pues ya estamos haciendo el fetch. Para al menos ver que está funcionando esto, porque si no sería un poco raro, yo os recomiendo que sepáis que podéis hacer el stringify de users, porque si ponéis users directamente, bueno, igual sí que os sale. Igual sí que os sale. No, no sale, aquí un rollo, no sale nada. Stringify the users, ¿vale? ¿Vale? Al menos que veáis que tenéis la información. De nuevo, si podéis evitar... Hostias, qué raro esto, que ha petado. Ah, porque el useFake se me ha olvidado las dependencias. Mira, ¿ves? Un error importante. Error importante por mi parte. De hecho, una cosa que os dije es que si... Para que no os pase esto que me ha pasado a mí, que como veis me ha pasado... Un error muy común cuando hacemos live coding es que se nos olviden, por ejemplo, las dependencias, el array de dependencias y este tipo de cosas, ¿vale? Como me ha pasado a mí. Tenéis dos opciones aquí. Una, utilizar el linter, que el linter os avise. Y otra, que yo os recomiendo bastante que lo hagáis, es que empecéis el useEffect siempre por las dependencias. O sea, que si escribís un useEffect, lo primero que escribáis sea el array de dependencias, ¿vale? O sea, y que estéis acostumbrados a eso, a que siempre pongáis primero la red de dependencias. La verdad es que la API del useEffect da bastante rabia porque como es así al revés, es un poco rollo. Pero os recomiendo mucho que mentalmente lo hagáis siempre así para que no se os olvide, ¿vale? Como me ha pasado a mí, por cierto. Bueno, pues otra es tener un linter, que también podéis instalar el linter de React y os lo debería poner, ¿vale? Bueno, pues ahora que ya tenemos esto, al menos yo lo que he puesto es, oye, vamos a ver la API y ya nos olvidaremos de esto. Ya lo ves aquí, fíjate que no hemos puesto un console log, no hemos puesto nada, pero al menos ya sabemos que tenemos la información. Ahora, un error muy común, esto por favor, tanto si sabes TypeScript como si no sabes TypeScript, esto a fuego, ¿vale? Un error muy común que te va a hacer perder mucho tiempo es que tú ahora... Claro, como te están diciendo que utilices TypeScript, ahora ¿qué es lo que vas a hacer tú? Pues vas a decir, pues voy a tipar el usuario y cosas así. Ni se os ocurra perder tiempo en tipar nada. O sea, no me refiero a que no pongáis tipos, obviamente os tenéis que poner, pero lo que mejor que podéis hacer es que os vais aquí, os vais a Row, os vais a TypeCheck, por ejemplo, o cualquier servicio de estos que os guste. A ver si me acuerdo. Generate, TypeScript, creo que era TypeCheck, no me acuerdo. Bueno, vais a cualquiera de estos, Generate from JSON, yo qué sé. Esto, QuickType. El que os guste más. Es que hay un millón, o el que os dé la gana. Pero no se os ocurra poneros a tipar a mano. Sobre todo si os han dado la puerta de poder tipar vosotros, o sea, de utilizar cualquier cosa. Si tenéis una extensión de Visual Studio Code, buenísimo. Si tenéis una página, yo utilizo esta página porque me da mucho palo, la verdad, instalarme ninguna extensión. Pero aquí tendríamos API Results y ya está. O sea, ya con esto lo tenéis todo tipado. ¿Esto está permitido en una prueba en vivo? Yo creo que sí. ¿Por qué? Porque una prueba en vivo, si tienes una hora, el hecho que te tengas que poner a tipar todo lo que sea, pues a mí me parece una pérdida de tiempo. Muchas veces te van a avisar. Oye, puedes utilizar herramientas, te van a avisar antes. Y si no, preguntas. Oye, ¿puedo utilizar un recurso para tipar automáticamente y así no perder tiempo y seguir desarrollando? Lo decís y va a quedar súper bien. Vais a quedar de lujo. Así que ya sabéis, haced eso. Nunca hagáis esto. Eso está mal, ¿no? No está mal, de verdad. O sea, en una prueba en vivo os van a dejar que miréis documentación, que a veces incluso que utilicéis GitHub Copilot, o sea, van a dejar un montón de cosas. Pensad que es muy estresante una prueba en vivo. Y que le podáis preguntar, no hay ningún problema. Yo creo que usar ChatGPT sería raro y yo tendría un poco de cuidado con eso, ¿eh? Pero bueno, si os dejan, pues mejor. Pero yo, todo lo que sea que no os queda claro, lo preguntáis. Siempre preguntáis, ¿vale? Vale, types de TS. Y aquí ya ponéis todo esto y ya tenemos todos los tipos. Y ya pues nos olvidamos, porque lo bueno de esto, bueno, esto no lo voy a poner como result, lo voy a poner como user, porque es justamente el user. Y aquí vamos a poner que esto es un array de users y ya está. Aparte de esto, pues mira, sí que te ha creado hasta los enums. O sea, en el caso que los necesites, que no los vamos a necesitar. Pero bueno, yo solo para que lo sepáis, ¿vale? En este caso vamos a hacer type user from types. No sé si hay que poner el D, nunca me acuerdo. Y aquí pues le decimos que esto es un array de users. ¿Ok? O sea, vale, que le gusta más así. Así pues ya tenemos los tipos y tenemos que hacer cualquier string. A ver, básicamente lo podemos por ahora quitar, pero vais a ver que muy rápidamente nos va a dar problemas esto. Así que
el fetch del 100, esto ya lo tenemos. Importante, no os pongáis a refactorizar, ¿vale? No os pongáis a refactorizar. En este punto yo, por ejemplo, podría refactorizar, pero eso lo van a pedir al final, así que no perdáis tiempo refactorizando hasta que nos lo pidan. Ahora os dice mostrar la información en un formato tabla. Uf, formato tabla, ¿sabes? Oh my gato. A ver, yo aquí sí que es verdad que empezaría ya a... Aquí sí que diría, bueno, pues voy a crear mi primer componente para no ponerlo todo aquí. Así que yo aquí este users, pues ya lo pasaríamos a un componente users list, que vamos a crear aquí. Vamos a poner components users list.tsx. Bueno, quitar la J y ya está. ¿Y qué hacéis aquí? Bueno, pues aquí tenéis el users list, que esto le llega a un users y pues tiene la función. Y aquí, ¿ya nos han dicho una tabla? Bueno, pues vamos directos a por la tabla. Bueno, ahora veréis. Lo primero, ¿qué es lo...? A ver, una tabla, a mí me cuesta mucho pensar en tablas, porque hace mucho tiempo que no las hago, pero sí que sé que tenemos table, thead y tbody. Estos tres, estos son la clave para hacer una tabla. ¿Por qué? La tabla sería toda la tabla entera, esta sería la parte de la cabecera y esta sería la parte del cuerpo. Y luego tendríamos dos también que son bastante importantes. Una TR, que sería el row, ¿no? O sea, la fila que queremos hacer, o sea, que queremos el TR. Y luego tendríamos cada uno de la celda, ¿no? El TD. Es un poco raro el nombre, el TD, pero bueno. Tendríamos el row y las celdas. Con estos 5 elementos ya puedes hacer una tabla. Hay uno un poco especial, que es el TH, que serían las celdas del header. Pero muy a las malas, si utilizas el TD para el TH, no pasa nada. No pasa nada y no se va a enterar ni Dios. Pero bueno, yo solo lo comento, que las tablas parece una tontería, pero las tablas no están deprecadas. Las tablas no están deprecadas. No digáis, lo digo, porque en pruebas técnicas yo me he encontrado, cuando estaba en Londres, hacíamos una prueba técnica que tenían justamente que hacer algo muy similar a esto. Y nos decían, ah, no, tablas, bueno, no utilizo table porque está deprecado. ¿Cómo que está deprecado? No está deprecado, ¿vale? O sea que no digáis esas cosas, que queda muy raro. Thead, ¿vale? Para la cabecera. Y luego aquí lo que vamos a hacerlo, como ya hemos visto que tenemos, bueno, nos han enseñado antes cómo queremos, ¿no? Las columnas. Tenemos el foto, nombre, apellido, país, acciones. Bueno, pues tenemos que utilizar el TH, ya os digo, aquí podrías utilizar el TD y nadie se entera. Y vamos a poner cada uno de estos, ¿no? Yo os recomiendo que tengáis muy claro muchas cosas para ir rápido. Por ejemplo, el copiar, no poneros a escribirlo todo manualmente, el copiarlo, cosas así. O sea que nada, ya sabéis. Todo lo que os podáis evitar, o mejor que mejor para ahorrar tiempo. ¿Vale? El nombre, el apellido, el país y las acciones. Esto porque yo me estoy copiando al cómo nos lo han dejado. Y la idea es que esta es la prueba ya hecha. Bueno, pues vamos a intentar hacerla lo más parecido posible. Esto sería el TH. Ahora lo que necesitamos es el tbody. Y en el tbody vamos a renderizar todos nuestros usuarios. En el tbody, pues nada, con el users.map tenemos un usuario y para cada usuario vamos a devolver el tr, que sería la fila, ¿vale? La fila. Y dentro de cada fila, pues vamos a tener el td, que sería la celda. Y en la celda, pues tenemos, por un lado, la imagen, ¿vale? La imagen. Por otro lado, tendríamos aquí el nombre. Sería el nombre, el apellido, el país y las acciones, ¿vale? Al menos ya lo tenemos por aquí. Nos dice que nos falta la key, ¿vale? Ponemos key y aquí ya nos vamos dando cuenta que no tenemos el autocompletado del usuario. Así que es aquí donde entra la clave de decir, ostras, necesito tipar... Bueno, ya se me está quejando TypeScript. Una cosa muy importante, si os piden utilizar TypeScript, no dejéis ni un error de tipos. Luego os enseñaré un truco no, pero algo a tener en cuenta para que no dejéis ni un error de tipos. Es muy raro que os pidan utilizar TypeScript y me empezáis a dejar ahí enis, cosas raras. No lo hagáis, ¿vale? Oye, gracias Matías por la raid. Luego os enseño un truquillo para que lo tengáis en cuenta para que no se os escape. Tampoco enis, pero si a las malas tenéis que poner... Es mejor un eni que un error. Eso seguro, ¿vale? Pero si podéis evitar el eni, mejor. Pero no dejéis errores, que es muy extraño. Por ejemplo, esto es un error, no dejamos el error ni en broma, ¿vale? Aquí sí que nos paramos y decimos, bueno, pues vamos a importar el type de user de dos tipos. Bueno, este tipo lo tenemos aquí, ¿vale? Y aquí lo de siempre, interface, props, vamos a tener users y aquí vamos a decir que estas son las props.
y ya está, ¿vale? Con esto ya lo tendríamos. Yo recomiendo esta forma corta de tipar en lugar de utilizar el react.fc porque vais a ir más rápido haciéndolo así, queda bastante claro y no perdéis tiempo. Y ahora ya con esto, ahora sí, hacemos punto y fijaos que es que ya lo tenemos todo. Entonces ya no os tenéis que preocupar de ninguna cosa. Aquí vais a ver que, como os decía, esta prueba técnica tiene bastante peligro porque aquí hay un user.id, ¿vale? Pero fijaos que dice type ID is not assignable to type key null and define. O sea, what? Tiene bastante trampa. Y es que la ID en realidad es en sí mismo un objeto. Este tipo de cosas no os tiene que volver loco en la cabeza. Tenéis que pensar rápidamente y decir, bueno, si no puede ser esta ID o esta ID no me puedo fiar, ¿qué puedo utilizar? Por ahora vamos a utilizar el .value, ¿vale? ¿Por qué? Porque se supone que esto debería ser una key. Pero fíjate que el .value me dice que puede ser string o null. Luego vamos a encontrarnos problemas con esto, pero los arreglaremos después. Pero al menos para que veas un poco el hilo de pensamiento que tengo yo, ¿ok? Luego, no, el toString no es válido. O sea, no es válido porque tú no sabes lo que tiene ese objeto. Así que no te puedes fiar del toString. Entonces, el image, bueno, es que además si pones un toString de un objeto, no hace lo que tú crees, ¿eh? Si tú haces un toString de un objeto, como es el caso, ¿no? ID, que básicamente, no sé, será algo así, ¿no? Value, Si tú haces un toString de esto, te va a meter aquí un object y todo va a tener la misma key, ¿vale? Y te van a destrozar. Tampoco hagáis un random UUID. No sé por qué decís esas cosas tan raras. No hagáis un random UUID. No podéis utilizar un random, no podéis utilizar un UUID. Lo tendríais que generar, pero es innecesario. Luego lo veréis. Luego lo veréis porque es innecesario. Vale, la imagen. Bueno, pues user.picture, ¿vale? Aquí vais viendo cómo es el objeto. Aquí podemos ver que hay pues, un thumbnail, ¿vale? Aquí tendríamos que poner el name, vamos a ver, user.name, a ver, user. Ahora sí que sale, vale, .name, porque fíjate que me dice name is not assignable to type React Node, y es que el name este es del tipo name. Pues vamos a los tipos, vamos a ver el name y decimos, oye, ¿cómo que el name este? Si hace falta que veáis tipo, no pasa nada, pero veis que tiene título, first y last. Vale, pues aquí lo que queremos justamente es el .first. Y ya sabemos que esto, siempre que podéis copiar código, esto va a ser el last. Bueno, no sé si se me ha escapado. Ah, sí, vale, es que aquí va el country, o sea que lo nuevo, user.location. Mira, me encanta que esto ya sabe el... Vale, location no es asignable. ¿Por qué no es asignable? Vale, porque veis, aquí tiene más. Bueno, pues aquí tenemos el country. Esto es cuestión de ir mirando. Podéis mirar los tipos, no pasa nada, ¿eh? Es de que miréis los tipos y ya está. Y ya está. Tampoco podéis utilizar el index. No podéis usar el index. Migueo. Voy a usar el index y luego vas a ver por qué hay un problema, ¿vale, Miguelo? Es que esta prueba técnica parece muy fácil, pero como veis, vais a cometer muchísimos errores y os van a poner muy nerviosos en el momento. Como por ejemplo utilizar el índice, ¿vale? Luego veremos los dos casos, para que veáis que no cometáis estos errores en una prueba técnica que parece fácil, pero no es fácil. ¿Qué más tenemos por aquí? Vale, ahora ya tenemos el botón de eliminar, ¿vale? Así que borrar. Nos decía por aquí, vale, el users list, tenemos que pasarle users y le pasamos users. Y con esto lo cerramos aquí y ya tenemos el componente que nos decía display the data in table format similar to example. Venga, vamos a nuestro proyectito. Tiene buena pinta. O sea, ya estamos enseñando la información que nos estaba pidiendo, ¿vale? Vamos a ver, ¿tenéis alguna preguntita antes de que continuemos? Y así puedo ver. Si van a eliminar elementos, no usen index. Efectivamente, ahí está el problema. Luego lo veremos, ¿no? El random UUID tampoco lo usaría a no ser que no haya otra opción. Y eso lo tendríais que hacer al generar el array. El user login UUID. Ese tiene buena pinta. Eval Masked. Si tenemos el DNI, ¿se puede usar eso? El DNI debería ser único. El DNI tiene buena pinta. El UseID no es para esto. En una prueba técnica me pidieron sumar los números de un array que estén entre dos índices dados. ¿Cuál es la mejor manera en JavaScript? Bueno, ahora no te lo voy a explicar, o sea, no lo voy a hacer, pero tendrías dos formas. Una que podrías utilizar el slice para pillar ese trozo y entonces hacer un reduce y sumarlo todo, o utilizar un for y ya está. Vale. El único problema es que ya veis que no está pillando todo el ancho. Esto es muy fácil, porque lo único que tenemos que hacer aquí en el table es un width del 100%, ¿vale? Y ya... ¡Ay! Pues me ha dejado fatal. Espérate, a lo mejor no ni esto. El problema está en el index, claro, es que esto tiene estilos, que yo no me he fijado. No me he fijado en los estilos estos. No sé cómo... Vale, ahora sí. Vale, ahora veis que ahora sí que está pillando más espacio.
Esto porque había unos estilos por defecto que me estaba fastidiando, ¿vale? Y aquí en el index, esto lo voy a dejar, que parece que no van a molestar. Aquí sí que tenemos que ponerle style del width al 100% a la tabla para que pille todo el espacio. Ah, no, esto lo podéis poner de las dos formas. Pero la tabla sí que acepta que le podéis pasar el width directamente. Y ahora sí. Ahora bastante más similar a este. No es exactamente igual, más que nada por esto, ¿no? Que tienen más width. Se lo podéis quitar si queréis y ahora sí que debería quedar igualito. Bueno, muy parecido. Si no es igualito, muy parecido. El nombre del componente debería ser user list, no users list. Users list. Lista de usuarios, ¿no? No es user list, ¿no? List, users, list of users. Bueno, puede ser users. Ah, es que aquí le he llamado user list. Es verdad. Es verdad, le he llamado lists. Ahora lo he entendido. Users list, vale, ya está. Ahora está, arreglado, ¿eh? Los estilos los copiaste. No hemos hecho estilos. Los estilos son los que han venido generados desde el principio. O sea, no hemos hecho nada. No hemos hecho nada de estilos. Borrar estilos es lo que hemos hecho, ¿vale? Bueno, ya tenemos punto 2. Punto 2, ¿vale? Punto 2. Ahora, probé una opción de colorear los rows. Vale, esto ya... ves que aquí hay un colorea filas, que cuando le das te sale esto. Esto fácil... O sea que este en principio es fácil, lo vamos a hacer en un momento. Una recomendación que os doy en pruebas técnicas, no empecéis a componentizar mucho porque no tenéis muy claro al principio todavía cuántos estados vais a tener, qué es lo que necesita exactamente. Así que si podéis evitar hacer muchos componentes, lo que sí que podéis hacer es tener un componente padre que sea el que tenga toda la lógica, que es lo que vamos a hacer con la app, y luego el componente más visual. Aquí vamos a hacer justamente esto, ¿no? En el colorea filas vamos a poner aquí vamos a poner selected user, no vamos a poner. ¿Qué nombre le podemos poner a esto? Bueno, show colors, que es el más evidente. Está muy bien esta prueba porque es básica, pero luego se va complicando, ¿no? En este caso esto es una cosa muy simple, pero claro, te aseguras, dices, sí, me voy confiando. Bueno, voy a poner un toggle colors, que aquí cambiamos justamente, mira, esto lo podríamos hacer, bueno, vamos a hacer así. Le cambia set show colors, cambiamos el estado, que lo que estamos haciendo es invirtiendo el estado que teníamos. Y esto lo ponemos aquí. Vamos a poner aquí un header. Está bien que utilicéis un poquito de semántica para que vean que realmente sabéis de lo que estáis hablando. En este caso vamos a utilizar un header para todos los botones, porque está arriba. Y aquí vamos a poner el botón que sea colorear filas, ¿vale? Y ya está. Con esto cambiamos el estado, pero ahora lo que necesitamos es que este show colors venga aquí. Así que show colors. Show colors lo pasamos, tenemos que user list. Este es bastante simple. Supongo que la idea es que va increciendo, ¿no? Que este es el primero más fácil para ver cómo pasas hacia abajo una prop que sea un booleano. Yo os recomiendo que le paséis la prop y que el estado lo hagáis en el app y ya está, ¿vale? Y aquí, pues nada, que si tenéis esto, lo que podemos hacer aquí sería tener el style, que si tenemos el show colors, me encanta que te quiere poner el color aquí de... A ver, si tenemos show colors, o una de dos, utilizar el índice, porque veis el efecto cebra, como no tenemos tailwind, que no nos han dicho que lo podemos utilizar, aquí tenemos que hacer este efecto cebra, ¿no? Entonces, nada, esto se hace con el índice. Podemos utilizar el índice y si el índice es divisible entre 0, podemos hacer, mira, más que style, vamos a poner el background color y que el background color, pues sea, yo que sé, uno sea, a ver, es más clarito, no, más oscurito. Uno sea 333 y el otro sea 555, ¿vale? Background color. Y entonces el color será, si tenemos que enseñar los colores, pues vamos a utilizar el background color que hemos puesto y si no, vamos a poner que sea transparente. Y ahora este color lo vamos a poner aquí en el style, vamos a poner que el background color... Fijaos que los estilos tampoco no hay que liarse mucho en ir al CSS y tal, a no ser que os lo pidan. Si os lo piden, pues lo hacéis, pero lo podéis preguntar. Es que hay muchas veces que tenemos miedo a preguntar, pero yo aquí le preguntaría. Y le diría, oye, hay que enseñar esto, no sé qué, no sé cuánto. Esta sería la forma de hacerla, que es una forma un poco imperativa con JavaScript y un poco bestia. Si vais muy sobraos, otra cosa que podéis hacer es utilizar puramente CSS. Bueno, vamos a ver si esto funciona y ya os enseño la otra forma, ¿vale? Vale, colorear filas, vale, esto no funciona.
porque el show colors... A ver, ¿qué le ha pasado? Ah, mi show colors. Ah, mira, aquí tenemos errores de las keys, justamente, también. Tenemos errores de las keys. Y, oye, ¿por qué no me está pillando ni siquiera el style? El style este es del todo, background color, si no transparente, si tenemos el show colors. Vamos a poner un console lock aquí, ¿ves? Vamos a poner un console lock, no pasa nada. Mejor poner un console lock que quedarnos con la duda. Vale, vamos a... Ay, ¿por qué no me...? Ahora, transparent. Ah, porque el show colors... No, pero ahora sí que le hemos dado, ¿no? ¿Será que nos estoy pasando? Show colors, set show colors... Show colors. Mira, ¿veis? Aquí ya tenemos el primer... La primera en la frente. ¿Ves? Este es el momento en el que si fuese una prueba técnica de verdad estaría ahí. Total, ¿no? Bueno, vamos a ver el problema. Vamos a asegurarnos, uno, que... un click, toggle colors. Bueno, lo primero que vamos a ver es si realmente esto está cambiando el estado. Vamos a poner aquí un show colors. Parece show colors true. O sea que ahora está en true. Y cuando le damos... No vuelve... A ver. Es un poco raro esto, ¿eh? Empezando en false. Vamos a mirar este console lock. Es transparente. Colorear. Ahí sí que lo estaba pillando. ¿Qué es lo que está pasando con esto? O sea, sí que me está enseñando aquí los colores. No sé si es un tema de porque lo he hecho con la... Así, el style, background color... O sea, este style, ¿ves? Sí que está actualizando los colores. O sea que show colors true. Y cuando le damos, show colors false. O sea, funcionar está funcionando. La duda que tengo está en este... No sé si es un tema del aquí, pero veis que ahí pone background color transparent. Pero no está cambiando aquí el color. A ver, una cosa que ya veo es el tema de la consola. Que yo creo que por aquí pueden ir un poco los tiros. Porque fijaos que me dice que ha encontrado children con la misma key y tal. Yo la verdad es que una vez que veo este warning en la consola, lo primero que haría es arreglarlo. Porque puede ser que por culpa de esto, a lo mejor, ¿veis? ¿Veis? Están aquí. Puede ser que por culpa de esto me esté dando problemas de renderizado y tal. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Que hay keys que vienen con null. Y esto, aunque parece un warning, que parece que no es muy importante, ya veis que nos está dando problemas visualmente. Porque parece que no está funcionando, pero en realidad sí que está funcionando. ¿Veis? ¿Qué pasa? Que es que aquí arriba están los que tienen null. Es que es muy jodida esta prueba, porque parece muy sencilla, pero luego de repente vais viendo este tipo de cosas que van a como a pillar y que lo que te están haciendo es ver cómo reaccionas a estos errores. Vale, por eso te dicen aquí, dice handle any potential errors that may occur, ¿sabes? Es que son bastante cabrones. Bueno, el primer problema está en esta, ¿no? El user.id. Alguien decía de utilizar el índice. Podemos utilizar el índice y ahora se arreglaría. Así que vamos a utilizar el índice y luego veremos el otro problema que hay. ¿Vale? ¿Veis? Ahora se arregla. Parece que todo se arregla y que ahora sí que funciona lo de colorear. Todo ha funcionado correctamente con el índice. No tenemos el problema de las keys, así que perfecto. Nuestra lógica estaba bien, pero el problema era la key, que estamos confiando en una key que no tenía tanto sentido. Ya os he dicho que es un poco tricky la prueba técnica, porque de vez en cuando parece fácil, pero hay como esas piedrecillas que van a pillar. Es bastante bestia. Vale, ya tenemos al menos lo de colorear, ¿vale? Ya tenemos la primera. Luego dice, permite que los datos puedan ser ordenados por país como se demuestra en el ejemplo. Aquí habla de esto, ¿no? El botón este de ordenar por país. Así que vamos a hacer exactamente lo mismo. Y aquí vais a ver un error muy común que cometen hasta seniors y que aquí es que van a pillar, de verdad. Van a pillar. Midu, no deberías cambiar el state de esa forma. Bueno, a ver. Sí que se debería... No pasa nada por cambiar el estado de esa forma. Joel, esto que comenta justamente en la documentación tiene sentido cuando estás dependiendo del mismo estado para el anterior. Por ejemplo, si yo pusiera 3 veces esto, tendríamos un problema. Porque el show colors, aquí, el show colors, imagínate que es false. Pues lo que estaríamos haciendo aquí es pasarlo a true, aquí lo estaríamos pasando a true y aquí lo estaríamos pasando a true. O sea, las cosas no se leen y porque alguien te diga algo lo haces y ya está. Las cosas hay que entenderlas por qué se hacen así, ¿vale? Entonces, en este caso, no pasa nada porque hagamos esto. Porque podemos depender del valor anterior porque no lo estamos utilizando para nada. ¿Cuándo podría haber problemas? Pues a veces podría haber problemas si el valor aquí, tú te crees que el show colors ya está actualizado y no lo está.
Entonces es importante que entendamos por qué utilizamos las cosas. Esto está bien y no le pasaría absolutamente nada. Pero en este caso, estos ejemplos que pone aquí, lo está diciendo justamente porque cuando tú llamas 3 veces, tú crees, esto es lo que se está llamando, y tú lo que crees es que siempre va a estar añadiendo uno más a la edad, y no es así. Y por eso aquí te dicen exactamente lo mismo. Entonces, está bien que cuando tienes un estado anterior lo hagas, y en este caso lo podrías hacer, pero a no ser que el usuario se vuelva loco, por muy loco que se vuelva, no va a pasar, ¿vale? Así que ese es el tema. No sigáis las cosas de forma, no sé qué, no sé cuánto, ya está. En este caso no hay ningún problema. Vamos con el sort. El sort es súper tricky y os voy a explicar por qué. La siguiente es, permite que los datos se puedan ordenar por país, como se muestra en el ejemplo. Lo primero que vamos a hacer, bueno, vamos a poner, yo qué sé, un filter, no, sorting, sort by country, por ahora, ¿vale? Set sort by country. Y hacemos, lo vamos a hacer booleano, aunque lo mejor no sería hacerlo booleano, ¿no? Pero vamos a hacerlo booleano y así empezamos por algo y luego ya lo comentaremos. Ya lo complicamos si hace falta. Además podemos tener aquí el botón este, que sea el de ordenar por país. Ordenar por país, ¿vale? Y hacemos el set sort by country. Y mira, en este caso, como Joel le gustaba, como esto es así, pues vamos a hacerlo como decía, ¿no? Pref state y esto pref state, ¿vale? Lo cambiamos de esta forma. Y esto vamos a hacer que no se devuelva directamente. Vamos a hacer aquí vamos a pasarlo en un handle. Handle o toggle sort by country. Vamos a llamarle exactamente igual para que tengan los mismos nombres. Toggle sort by country. Vale. Hacemos esto. Esto aquí, esto aquí, esto aquí. Esto justamente como decían de hacerlo antes, ¿no? Puedes utilizar un callback que puede recuperar el valor anterior y actualizarlo. Aquí le estamos dando la vuelta. Si era false, lo pasamos a true. Si es true, lo pasamos a false. Esta es una forma correcta de hacerlo y muchas veces necesaria cuando dependemos del nuevo valor o para hacer cosas o si, por ejemplo, lo llamamos más de una vez o lo que sea. ¿Vale? Ya tendríamos esto y ahora está el tema de tener el sorted users. Vamos a ver esto porque esto es un error común. Es muy tricky. Pero vamos a ver. Dijiste no refactorizar. Bueno, he hecho una función, hombre. Tampoco nos pasemos. Tampoco nos pasemos. Bueno, la primera forma que a la gente se le ocurriría es decir, bueno, users.sort, tengo A y B. ¿Y qué tengo que hacer aquí? Pues debería comparar entre uno y otro. Mira, aquí nos lo dice y esto ya está bastante bien como lo había puesto, aunque hay un error, ¿no? Primero, fijaos que no me dice que es A y B, lo cual ya es un rollo porque no tengo ni puñetera idea de, oye, no, sí que... No, ¿ves? Me pone never. O sea, aquí si pones A punto, has perdido lo que serían los tipos. Así que aquí es donde nos tenemos que asegurar justamente que podemos saber qué son los users. En el users vamos a decirle, oye, que esto es un array de user. Porque si no, no tenemos los tipos. Y si no tenemos los tipos, ahí va a ser un rollo. Ahora, ¿qué podemos hacer? A ver, una cosa que podríamos decir es, bueno, pues si a.location.country si es mayor a b.location.country, devolvemos esto o tal, ¿no? O sea, podríamos, pero esto no tiene sentido, ¿eh? Podríamos intentar comparar la longitud y ver a ver qué pasa con esto y tal. Esto está mal. Lo mejor que puedes hacer para comparar strings, para saber si realmente es mayor o menor uno que otro, y es muy fácil, es utilizar el método justamente del local compare. Si ves, es que ya te lo dice, porque es que esto lo habrán hecho tantas veces. El local compare. Esto lo que hace es comparar dos strings que además lo hace dependiendo la localización, o sea, el idioma, el lenguaje. Así que va a tener en cuenta pues acentos y cosas así. Y lo comparas con el otro string, en este caso, pues el b.location.country. Esto lo puedes devolver directamente y si lo devuelves directamente lo va a hacer de forma ascendente. Si lo haces al revés, pues será descendente, según lo que quieras. En este caso lo queremos ascendente, pero vas a ver que esto está mal. Y es un poco tricky. Así que ya teníamos aquí los usuarios que están ordenados. Lo ponemos aquí. Se supone que esto funciona, ¿vale? Este sort by country... Espérate, sort by country... Bueno, esto lo podríamos utilizar para aquí hacer esto, ¿no? Si tenemos sort by country, pues ponemos una cosa y si no, ponemos otra. Sort by country, no ordenar por país, por ejemplo. ¿Vale? Y ya está. ¿Vale? Ordenar por país, no ordenar por país. Vale. Vale. Mira. Fijaos...
Ya sé para qué sirve el sort by country. Para esto, ¿vale? Aquí tenemos que poner, si tenemos que ordenar por país, hacemos el sort, y si no, devolvemos directamente los users, ¿vale? Hacemos una ternaria. Si tengo que ordenar por país, hacemos el sort, y si no, devuelvo los usuarios. Esto está mal. Esto está mal. Esto es un error que mucha gente cometería y aquí se volvería loca. Se volvería loca. Vale. Venga, vamos aquí. Fíjate, aquí tengo los países. Le doy ordenar por país. Ha funcionado, ¿verdad? Los ha ordenado bien. Ah, le doy otra vez. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Esto se ha roto, pero lo peor es que si tú te pones aquí a mirar y a decir, ostras, que no me está cambiando esto. Voy a mirar el sort by country, a ver si es que no me está cambiando el estado. Y entonces tú te pones a mirar, ¿vale? Sort by country, false, true, false. Hostia, pues es que está cambiando. ¿Por qué no está cambiando el estado? Esto es un error bastante importante y aquí mucha gente... Por eso os digo que parece una prueba técnica fácil, pero entonces de repente tú empiezas a ir rascando y rascando y te das cuenta de estas cosillas. A ver, el tema es que el sort muta el array original. Y esto está mal, porque si mutamos el estado, el array original, claro, esto significa que la próxima vez, aunque cambiemos el estado, el problema es que usuarios ya está ordenado. Y lo hemos roto, ¿vale? Entonces, aquí tenemos diferentes formas de arreglarlo. Una podría ser hacer una copia aquí, saco, y esto nos lo debería... No lo soluciona. ¿Por qué? Porque estamos haciendo una copia del array y luego lo estamos ordenando. Y por lo tanto así ya no lo estamos mutando. Voy a decir que esta le voy a dar un 7. Es que no está mal. Podría haber una bastante más bestia, que sea structure clone. Yo no creo que esta sea del todo correcta. Vamos a ponerle un 5,5. No está mal. Funcionaría. Pero hace demasiada copia. Porque es una copia profunda, ¿vale? Pero bueno. Funcionaría. En este caso, mira que el otro día justamente me lo explicaban, este es el caso perfecto para utilizar un nuevo método de array que todavía no está disponible en todos los navegadores, pero que por suerte, como estamos utilizando Babel, SWC y cosas así, lo podemos utilizar aquí, que se llama toSorted, ¿vale? ¿Qué es lo que hace? Y para mí esta es un 10. Es un 10 porque estaría utilizando correctamente las herramientas que me da JavaScript. En lugar de tener que hacer una copia, estoy utilizando un método en el que ya le estoy indicando que quiero hacer una copia. Y además aquí estarías demostrando que estás al día. O sea, lo cual es, a mí me parece muy, muy bueno, ¿sabes? O sea, realmente, seguramente incluso el entrevistador o entrevistadora se quedaría ahí como, ¿what? ¿Cómo sabes esto? Y tal. Entonces puedes decir, bueno, voy a intentar esto porque tal. El toSorted lo que hace es exactamente lo mismo, pero devuelve un nuevo array. Y así no estamos mutando original. Con esto, fijaos, que ya lo tenemos arreglado. Y queda muy bien. Pero si queréis quedar realmente bien, porque fijaos que hay un problema. ¿Qué pasa? Que dice que el toSorted no existe en el tipo user. Si llegáis a este punto y necesitáis los tipos de TypeScript y esto no sale, y os he dicho antes, bueno, pero es importante que tengáis los tipos correctamente. Yo creo que al nivel que se espera, que esto lo que os va a dar es un sueldo de 55.000 euros al año, que no está mal, lo mejor que podéis hacer... Si no existiera aún el sorted, seguramente haría, si no existiera el toSorted, haría el que he hecho antes, porque me parece que se entiende bastante fácil, es la copia mínima que tienes que hacer. ¿Qué pasa? Que me dice que la propiedad toSorted no existe. Entonces, si queréis quedar como dioses absolutos del Olimpo, ¿sabes? Yo lo que haría aquí es decirle, bueno, el toSorted, porque funcionar funciona. Si en el caso de que alguna vez os pase algo así y que no lo soporta TypeScript, porque todavía no lo soporta, lo que podéis hacer es tener muy claro cómo tenéis que extender, por ejemplo, el prototipo de array en los tipos. Lo tenéis que declarar como algo global, le ponéis la interfase, que sería el del array, para pasarle un genérico, y ahí le ponéis el toSorted, y aquí podéis hacer, a ver, lo ideal es que lo hagáis correctamente, ¿no? Aquí tenemos el compareFN, que obviamente esto puede ser opcional. A es del tipo user, o sea, tipo T. Esto debería devolver un número, ya sabéis que debe devolver o 1 o -1, según lo que queramos hacer. Y esto tiene que devolver un array de los tipos estos. No le gusta por... Bueno, pues ¿sabes qué pasa? Que a mí esto sí que me gusta. Así que... Ay, no me deja desactivarlo. Hombre, ¿cómo no te va a gustar esto? Bueno, eso es un tema del linter, ¿eh? Esa sería la forma en la que si por lo que sea vais a utilizar un método
Puede ser de window, puede ser de array, puede ser de lo que sea, puedes hacer esto. Y aquí tienes el toSorted, que le decimos que tiene una función de comparación que recibe dos parámetros, que el parámetro, el tipo del parámetro, se lo vamos a indicar nosotros. Y de hecho, se lo podéis indicar. Nosotros aquí ya no lo necesitamos porque lo está infiriendo justamente, ¿vale? Pero es del tipo user, porque no sabe lo que va a ordenar. Y ya está, con esto lo tendríais. Yo desactivaría todo lo que marque el linter. Hombre, todo no, pero en este caso lo podéis decir. Me parece interesante esto de que ordena el resultado que se muestra, pero si hay que cargar más, estará mal ordenado. No, no estará mal ordenado porque esto siempre ordenará los usuarios que tengamos en el state. O sea que nunca va a estar mal ordenado. Y es que esa es la gracia justamente. Un error que aquí mucha gente podría cometer con el sorted sería ordenar o tener otro estado para ordenar esto. O sea, lo importante es solo tener un estado para aquí hacer los cálculos con el estado. No tengáis más de un estado justamente para lo mismo, ¿vale? Con un solo estado podéis hacerlo y de hecho buena práctica, porque si el estado cambia, aquí se volverá a calcular. Pero bueno, ahora veis que pone... luego veréis que nos piden una optimización que es bastante interesante y veremos cómo lo podemos hacer. Dice, activar la habilidad para eliminar filas como se ve en el ejemplo. ¿Vale? El ejemplo puede eliminar una fila, ¿vale? Se elimina al usuario y ya está. Os he dicho que esta prueba técnica parece sencilla, pero tiene un montón de cosas a pillar. Así que aquí podríamos hacer el handle delete, que le podríamos pasar. Podríamos utilizar el índice. No me parece bien, pero podemos utilizar los nuevos usuarios o filter users, users.filter, tendríamos el usuario y el index, y entonces podríamos decir que los usuarios que sean diferentes, user index, los usuarios que sean diferentes del índice que le hemos pasado son los que se van a quedar. El que tenga el mismo, pues es el que se va a ir. Pero esto ya vais a ver que nos va a dar problemillas. Nos va a dar problemillas porque esto no es la forma correcta de hacerlo y va a tener complicaciones para nuestro código. Pero bueno, lo voy a dejar porque es algo que me ha comentado alguien antes y vamos a ver cómo arreglarlo. Así que en el handle delete se lo vamos a pasar por aquí como prop, handle delete o delete user. En el user list ya se me está quejando TypeScript, pues nada, de nuevo, delete user. Aquí vamos a tener el index number que pasa void y aquí delete user. Y aquí buscamos nuestro botón que teníamos por aquí, el botón borrar. Hacemos un clic y cada vez que hacemos un clic hacemos un handle delete y le pasamos el índice, que es un delete user. Con esto eliminaríamos usuarios. Y de hecho, vamos a nuestro proyecto, que es este. Vale. Fíjate que le he dado a borrar, me lo borra, intento seguir borrando. Ah, mira, antes me ha fallado en uno. Ahora parece que no falla. Vale, pero fijaos que a veces borro y salen mal. O sea, se queda uno por ahí, alguno que no debería quedarse. ¿Ves? Cambian incorrectamente los usuarios. Claro, el tema es, solo no vamos a tener el error del warning, pero sí que vamos a tener que a veces aparecen usuarios que no deberían aparecer ahí. ¿Por qué? Porque se vuelve a reutilizar justamente la misma key que tenía antes. Aquí, si no lo sabes, te lo puedes comer con patatas y puedes pensar que todo funciona correctamente, porque parece que está borrando bien los usuarios. Pero lo que estáis viendo es que a veces, cuando yo borro un usuario, me aparece de repente otra vez el usuario que había antes. Y esto hay que arreglarlo. Esto es porque lo que está pasando es que cuando nosotros borramos un usuario a través de su índice, como estábamos utilizando aquí la key del índice, claro, fíjate una cosa, al modificar el array y los índices que tiene, utilizarlo de key, si por ejemplo nosotros borramos el número con índice 2, el 3 pasa a ser el 2 y eso es un problema. Porque lo que está pasando aquí es que el 3 ahora pasa a ser el 2, pero RIA cree que el 2 era otro, ¿vale? Así que el key siempre tiene que ser algo que se pueda identificar de forma única para evitar problemas visuales como los que estamos teniendo. ¿Qué vamos a hacer aquí? Aquí podemos utilizar, por ejemplo, en user había uno que decía login.uuid. Este tiene buena pinta porque es un string único. Otro que podéis utilizar y que muchas veces la gente no lo tiene en cuenta es el email. El email suele ser único también. Para nivel de usuarios, bastante clave. El que prefiráis, ¿vale? Yo voy a utilizar el email, que me gusta, pero el que prefiráis. Y aquí, a la hora de borrar, pues en lugar de esto, vamos a pasar el email, que esto debería ser un string. Así ya dejamos de utilizar el índice y le decimos que si el usuario.email es diferente al email, ¿vale? Y ahora con esto, a ver que hay un error por aquí, el delete, porque también hemos cambiado aquí los tipos.
Así que este es un buen ejemplo de por qué no tenéis que utilizar un índice a la hora de... La he liado porque aquí le estoy pasando el index y esto es user.email, ¿vale? Para borrar bien el usuario. Y ahora sí, ¿veis? Ahora sí que está funcionando correctamente. ¿Veis la diferencia de que no está pegando mal el salto, de que están apareciendo usuarios que ya estaban borrados y todo esto, ¿no? Bueno, ya veis que esto parecía fácil, pero se iba complicando. Este también es fácil, pero aquí mucha gente fallaría, ¿vale? Con el splice no podrías hacer para eliminar un elemento. El splice justamente encima, uno, muta el array, o sea, mal, porque muta el array, y no tiene sentido en este caso. O sea, sería mejor utilizar el slice, pero en este caso es que tiene mucho más sentido hacer un filter. Mucho más sentido. Si el arreglo fuese fijo, no habría problemas con el índice. Sí que habría problemas con el índice. O sea, más que si es fijo, es si no vas a modificarlo. En este caso, cuando ya te dicen borrar una fila, van a pillarte justamente para esto. Entonces, si vas a borrar filas o añadir filas, no puedes utilizar el índice. Implement a feature that allows the user to restore the initial state, meaning that all deleted rows will be recovered. Un error muy común, que esto mucha gente, y de hecho antes me lo habéis dicho, es crear otro estado. Original users, por ejemplo. Set original users. Esto está mal. Esto está mal porque en realidad el original users lo que queremos es que fijaos que esta prueba técnica parece una tontería, pero tiene muchas cosas muy interesantes porque son facilillas, pero van a pillar. El tema de utilizar otro estado es innecesario, porque aquí entonces tendrías que poner set original users, por ejemplo, ¿vale? Y funcionaría, ¿sabes? Esto funcionaría. Podríamos tener aquí otro botón que sea, por ejemplo, handle reset, y aquí tendríamos set users, original users. O sea, esto funcionaría. Y de hecho lo vais a ver. Button, on click, y aquí pues hacemos el handle reset, resetear estado, ¿vale? Esto funcionaría. Vamos a borrar aquí un montón de usuarios, le vamos a resetear y aparecen. Y todo está bien, o sea, lo que pasa es que aquí lo que quieren ver es que realmente si sabes React o si te has visto un tutorial de 10 minutos en un vídeo de YouTube y te crees que sabes React. ¿Qué es lo que pasa aquí? El tema es que aquí esto es innecesario, el crear otro estado. Los estados están pensados para que cada vez que cambien se vuelva a renderizar la UI. Y aquí no queremos un estado. Otro error muy común es que la gente haga esto. Que esto también funcionaría. Esto podemos decir que es un users tal. Vale. Y aquí podríamos hacer esto. Set results. Res.results. Y ya está. Esto también funcionaría. Pero esto también está mal. Esto te funciona porque por suerte los componentes son singletons y solo hay una instancia de este componente, pero si tuvieses este componente o tuvieses más de una vez repetido, esta variable se compartiría, el valor de esta variable, y podrías tener cosas inesperadas, te podrían dar un montón de problemas. La forma correcta es utilizar un useRef, que justamente este es el funcionamiento que tiene, ahora. Que justamente el funcionamiento normal del useRef. Y se utilizaría algo parecido al useState, pero hay que tener en cuenta que no... Aquí tenemos el punto current para poder recuperar el valor actual, y aquí sí que guardamos el current, el filter users. ¿Cuál es la...? Ay no, espera. Esto no va aquí. Esto va aquí. Esto va aquí, ¿vale? ¿Por qué hacemos esto? ¿Por qué hacemos esto con el ref? El ref, justamente lo que busca el useref es para guardar un valor que queremos que se comparta entre renderizados, pero que al cambiar no vuelva a renderizar el componente. Es que, ¿por qué si funciona el useState está mal y todo esto? El problema es que el useState os lo van a preguntar. Os van a decir, oye, hay una forma mejor de utilizar el estado, que no sé qué, no sé cuánto. Pero el estado users ya es el original users, ¿no? Hombre, no. La primera vez sí, pero claro, tú imagínate, estamos aquí. Voy borrando. Ahora el estado de users ya no es original users, ahora es otro. Lo que quieren es que puedas resetear el estado y que te vuelvan a aparecer todos. O sea, al principio sí que son iguales, pero luego los vas a cambiar. Entonces lo que quieren es, vale,
¿cómo puedes volver al estado original? Vale, pues lo hacemos así. Vamos a tener una referencia que queremos que se comparta entre renderizados, que por más que cambien estados y tal, siempre tengamos aquí en Original Users lo que hemos guardado en su momento, y que me da igual, porque si cambian no quiero volver a renderizar los componentes. Esa sería la forma de tenerlo. No se puede volver a consultar la API. No, porque la API puede tener información diferente. Y aquí lo que nos está diciendo, lo podrías hacer, pero no es lo que quieren. Porque fíjate, dice, implementar una feature que te permita restaurar el estado inicial. Entonces no te está diciendo que vuelvas a pedir esta información a una API, ¿vale? Sino que te está pidiendo es que restaures el estado inicial y que puedas recuperar todas las filas eliminadas. Claro, si tú volvieses a llamar otra vez a la API, igual en la API saldrían las filas eliminadas o saldrían nuevos elementos o lo que sea. No entendí bien lo de useref. Pues es muy sencillo. El useref básicamente funciona algo parecido a un useState con dos diferencias. La primera es que cada vez que cambia el ref no vuelve a renderizarse el componente. Y la segunda es que para acceder al valor de una referencia y cambiarla, tienes que acceder al .current. Ya está. Y lo que nos permite es guardar valores que queremos que se preserven entre renderizados. Cada vez que se renderiza nuestro componente, cada vez que cambiamos el estado, no queremos... Si tú pusieses aquí un original users, por ejemplo, el problema es que si tú utilizas una variable normal, cada vez que se renderiza, se vuelve a crear la variable con el nuevo valor, con el valor que hayas puesto aquí, ¿vale? Se vuelve a generar, a regenerar. Y el uref lo que hace es preservar ese valor entre renderizados. ¿No hace falta usar la propref en una etiqueta para instanciarlo? No, porque eso es otro error muy común. El uref no solo sirve para elementos. Eso es porque el uref se puede utilizar para elementos. Se puede utilizar para guardar un elemento del DOM, pero no solo su única utilidad. Handle any potential errors, bueno, más o menos yo creo que ya lo hemos hecho. Implement a feature that allows the user to filter the data by country. Ahora nos dicen que tenemos que añadir un input. De hecho, aquí tenemos la prueba, ¿no? Que filtrar por país. Que podamos filtrar por país. Esta está bastante chula porque es algo bastante típico. Bueno, implementar una feature que te permite filtrar a los datos por país. Esta es sencillita, pero tiene su historia, ¿vale? ¿Por qué? Podemos hacerlo de diferentes maneras. Yo lo voy a hacer de la forma la más fácil. Vamos a hacerla más fácil. Vamos a poner aquí filter country, ¿vale? Y aquí set filter country. Un useState. Aquí podríamos poner un string vacío. Yo prefiero inicializarlo con null y decirle que aquí puedes tener o string o null, ¿vale? Y ahora este filter country va a ser el que cambiaremos al usuario, ¿no? Que podamos ponerle aquí al lado un input. Vamos a ponerle aquí después de esto un input. Vamos a ponerle placeholder, filtra por país, ¿no? Y que cada vez que cambie, esto no hace falta, bueno, sí que podría hacer falta, ¿no? Un change. Bueno, pasa nada. Vale, hacemos esto, ¿no? Que cada vez... Espérate, se me ha olvidado esto. Vale. No, ¿qué ha pasado aquí? ¿Qué pasa aquí? Tenemos este y tenemos este. Vamos a hacer que cada vez que escriba en este input vamos a cambiar el estado del set filter country. Y aquí en el value pues tendríamos el string que está escribiendo el usuario. Cuando cambiamos este set filter country, bueno, pues cambiará el estado y ya está. La forma más sencilla de hacer esto, porque hay mucha gente aquí se vuelve loco, utiliza otro efecto, utiliza estados. No utilicéis estados para esto, que la liáis pardísima. Lo que hay que tener en cuenta es, esto es otro cálculo previo que tenemos que hacer de nuestro estado. En lugar de crear otro estado, lo que tenemos que hacer es decir, bueno, vamos a filtrar los usuarios. Podemos filtrarlos y luego ordenarlos. O sea que podríamos tener aquí filtered users y aquí filtrar. Si tenemos el filter country, ¿vale? Pues vamos a decir, vale, pues users.filter y aquí filtramos los usuarios y podemos decir que su localización, mira, justamente lo que dice, en la localización, el país, lo pasamos todo a lowercase. ¿Por qué? ¿Por qué hacemos esto de lowercase? Esto lo hacemos porque si tú aquí escribes, por ejemplo, todo en mayúscula, Spain, ¿ves? Todavía detecta el texto Spain. Si pones Germany todo en minúscula, aunque la primera es en minúscula y esta en mayúscula, lo detecta igual. Así que es una buena idea que lo paséis, tanto lo que comparáis como lo que llega, todo a lowercase, para que lo comparéis igual independientemente si estáis utilizando mayúsculas o minúsculas. Y lo que hacemos aquí es decir, vale, pues solo quiero que tengamos en este nuevo array todos los usuarios
que incluyan la palabra del filtro que me ha puesto el usuario. Y si no, pues devolvemos todos los usuarios normales y ya está. Y aquí en este filter users es el que utilizaremos entonces aquí para ordenarlo. Y si no, devolveremos filter users. O sea, esto es un poco tricky porque ya veis que hay como... Bueno, y aquí esto es interesante porque así pues podemos poner... Si filter country no es truthy, sino que debería ser type of... Si es string, ¿vale? Pues entonces hacemos este filtro y ya está. Puedes hacer que sea string y que además sea mayor que 0, por si nos ponemos una cadena de texto vacía. Y así pues solo filtramos cuando tiene sentido. Entonces, primero filtramos los usuarios y luego los ordenamos. No tiene sentido hacerlo al revés porque entonces estaríamos ordenando usuarios que a lo mejor hemos filtrado. Así lo que hacemos es evitarle trabajo al renderizado. Esto es súper importante, seguro también lo van a tener en cuenta porque lo que van a querer es justamente que vean que hacemos lo mínimo posible. Y de hecho en el siguiente punto nos lo dicen, ¿vale? Una cadena vacía no se considera como false. Bueno, pero en este caso da igual porque lo estamos haciendo mejor, ¿no? Decimos, oye, que sea string y que su longitud sea mayor a 0. Y ya está. El problema que nos estaba diciendo TypeScript es el tema de que estamos teniendo un valor nullable y tenemos que tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Porque filter country puede ser null. Y así lo estamos haciendo de una forma mucho más explícita. Qué feo el type-of ahí. Bueno, podéis hacerlo de otra forma, ¿eh? Os gusta el type-of. Puedes decir que si filter country es diferente a null. Ya está. Esto tiene en cuenta los acentos. Sí que tiene en cuenta los acentos. O sea, lo podrías quitar incluso. Podríamos eliminar los acentos y ya está. Tienes lo de filtrar por país, ¿vale? Pues ya. ¿Vale? Ya funciona correctamente. Ya podéis ver que funciona correctamente. Pero, aunque esto funciona, porque lo estamos haciendo bien, filtramos primero, ordenamos después. De hecho, podríamos mirar, ¿no? Si ordena y quitamos, solo queremos mirar Australia, Brasil, y vemos que está ordenado, ¿no? O sea que estamos ordenando por país. De hecho, con la A, ¿vale? Están ordenados por país y además está filtrando. O sea que está funcionando correctamente. ¿Qué pasa ahora? Que en el README nos encontramos... Evita volver a ordenar los usuarios cuando lo único que ha hecho es cambiar el filtro por país y los resultados son los mismos. ¿A qué se refiere a esto? Que nosotros... Vamos a hacer una cosa aquí. Imaginad que tenemos un método... Vamos a poner aquí... Sort users. Que se le pasan los usuarios. ¿Vale? Vamos a pasar esto aquí. Vamos a ponerlo aquí. Y esto devuelve directamente los usuarios que ordenamos. Imaginad que tenemos esto. Y aquí pues vamos a tener los sorted users pasándole los filter users. Y esto le decimos que es un array de usuarios. Y aquí tendríamos users y aquí users. Vamos a ver este sort users. Sort users. ¿Qué pasa con este sort users? Si miramos en el console log, a ver que hay aquí algunos errores. Vale. Bueno, claro. Sort users. La primera vez sale 2 veces por culpa del strict mode, que lo podemos quitar para que no nos líe, ¿vale? Lo quitamos y así lo veremos solo una vez. Vale, es normal porque el useEffect cambia el estado, es normal. Tiene sentido. Porque el primer estado, como tenemos un useEffect, ¿vale? Esto lo que hace es primero se renderiza, luego hacemos el useEffect, cambiamos los usuarios y entonces vuelve a ejecutar el sort users. Pero bueno, este no es el importante. Lo importante es que si yo pongo aquí A, ¿vale? Bueno, vamos a poner AU, ¿no? Y me salen los de Australia. Pero si le doy otra vez a la S, me ha vuelto a ordenar los usuarios. O sea, me está ordenando los usuarios independientemente de si han cambiado los usuarios que tenemos, si está todo igual. De hecho, incluso si coloreo las filas, está ordenando los usuarios. O sea, pese a que no estoy cambiando, o sea, no estoy volviendo a ordenar los usuarios, no estoy haciendo nada, está entrando en este método de sort users, está entrando aquí sin necesidad. Esto es bastante interesante porque aquí es donde sí que se ve, donde tiene sentido utilizar el useMemo, que de hecho es justamente lo que nos están pidiendo. Lo que nos están pidiendo es evitar hacer el sorting users cuando no tenga sentido. ¿Qué es lo que tendríamos que hacer? En lugar de tener aquí que siempre se ordenen los usuarios, que además son un montón de elementos, independientemente de lo que pase, lo que vamos a hacer es utilizar el memo para que solo lo haga cuando tenga sentido. ¿Cuándo tiene sentido? Pues podríamos hacerlo tanto para el filter users como para el users, ¿no? Tiene sentido cuando están cambiando los usuarios. Vamos a utilizar el useMemo, ¿vale? UseMemo y hay que pasarle una función.
Y en esta función le vamos a decirle, vale, pues aquí llama al sort users y tal. Pero fíjate que necesita dos argumentos. El segundo argumento es que tenemos que decir cuáles son los valores que queremos que al cambiar vuelva a ejecutarlo de dentro. Vamos a quitar esto de aquí, esta función, y la vamos a meter aquí directamente. Quedará un poquito más claro lo que hace exactamente, ¿vale? Mira, de hecho esto... Vamos a simplificarlo así, esto así. Entonces, lo que hemos dicho es, oye, el valor de esta constante sort users, quiero que la memorices. O sea, quiero que guardes este valor y que no lo vuelvas a calcular entre renderizados, a no ser que cambie el valor del filter users o el del sort by country. ¿Por qué? Porque cuando cambia el sort by country, tenemos que cambiar el sort. Y cuando cambia el filter users, también deberíamos. ¿Cuál es el problema que tenemos aquí? El problema que tendríamos con el filter users es que el filter users siempre cambia, porque el filter users siempre lo estamos recalculando en cada renderizado. Por lo tanto, en cada renderizado, el valor del filter users va a cambiar. De hecho, nos va a pasar exactamente lo mismo que hemos visto antes. Aunque nos estamos acercando. En el colorear no pasa, ¿vale? Ordenar por país, ¿vale? Ordenar por país. Y aquí, pues, nos sigue pasando. Lo bueno que podemos hacer es que el filter users nos pasa exactamente lo mismo. Podríamos, el filter users, que también se está recalculando cada vez, lo podríamos utilizar con un useMemo y decirle, oye, vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer el filter users, lo vamos a meter, lo vamos a memorizar. De forma que todo este código que estás haciendo aquí, todo este código, filter country, todo este código que me devuelve los usuarios filtrados, solo quiero que lo vuelvas a hacer cada vez que cambien los usuarios o cada vez que el usuario me esté pasando un nuevo filter country. Independientemente de todo lo demás, si cambia cualquier otra cosa que no sea ninguna de estas, me vuelves a devolver lo mismo que habíamos hecho antes. Calculate filtered users, ¿vale? Y aquí vamos a poner calculate sorted users. Y aquí, ahora, lo que vamos a ver es que country, ¿vale? Es normal que cada vez que yo cambio el... Ah, mira, pero ahora no me ha cambiado esto. No está cambiando esto porque esto ahora debe ser users, ¿no? Ah, ¿ves? Esto ha funcionado demasiado bien. Esto ha funcionado demasiado bien. A ver si me ha puesto alguien. Sí, indirectamente te están obligando a utilizar todos los hooks de React. Vale. Filter users, but never read. Y este es sorted users. Me falta uno. Me falta algo que he puesto por aquí mal. No la estás usando. No, pero este filter users porque debería ir aquí. Pero nos hemos pasado aquí de... Nos hemos pasado. Ah, porque este es el filtered users. Esto es filter users, que no sé por qué he puesto ahí filters. Vale. Todavía nos falta algo. Country, filter country, cada vez que cambia users. A ver si lo encontráis. Dentro del sort no es filter user. Y esto debería devolver el filter users también. Yo creo que ahora sí, ¿eh? O sea, el problema es que aquí le había puesto users y es filter users. O sea, porque primero lo filtramos y luego los ordenamos. Y lo que ordenamos son los usuarios filtrados. Como había puesto users, que me había equivocado, por eso estábamos viendo siempre los mismos, porque no estaban filtrados. Pero ya está, este es el problema. O sea, el problema ahora sí que funciona, ¿vale? Este era el problema. Vamos a ver un poco funcionando esto del calculate y todo esto. Mira, si yo aquí pongo A... Es normal que me vuelva a calcular los que ha filtrado y los que ha ordenado. Es normal. Si le doy a colorear, no deberíamos ver nada. ¿Por qué? Porque el colorear files, lo que está haciendo aquí es cambiar el estado de colorear, el de show colors. Está volviendo a renderizar todo el componente, pero cuando llega aquí dice, vale, esto lo tengo que ejecutar, solo lo tengo que ejecutar cuando haya cambiado el users o el filter country. Pero ¿ha cambiado filter country? No, lo que ha cambiado es el show colors. Vale, pues esto lo que voy a hacer es recuperar el valor anterior que tenía, me salto todo esto y le doy el valor que tenía. Ya está. Sigue bajando y dice, vale, sorted users. ¿Ha cambiado filter users o sort by country? No. Bueno, pues no pasa nada. Le devuelvo el valor que ya tenía. No lo vuelvo a calcular. Y esto, para que lo veáis la diferencia, vamos a poner esto por aquí. La diferencia sería que con esto teníamos aquí antes filtered users, ¿vale?
y esto así, esto así. Esto para que veáis la diferencia entre uno y otro. Este fuera. Ay, a ver, esto porque no se ejecuta. Que estoy intentando hacer una función auto ejecutada. Coño, es que se me ha olvidado. Vale, ya está. Esto aquí, mira, calculate. O sea, básicamente estoy haciendo lo mismo que hemos hecho con el useMemo, pero sin el useMemo, ¿vale? Este lo voy a hacer mejor. Me lo voy a copiar todo, pero quitándole el useMemo, ¿vale? Entonces vais a ver ahora el antes y el después y vais a ver la diferencia. Una con useMemo y otra sin useMemo. Vale, y esto lo ponemos aquí y ya está. Entonces, fijaos aquí. Estamos aquí. Yo ahora le doy a colorear filas y está calculando, filtrar usuarios y tal. Ordenar y está calculando no sé qué. Resetear el estado, calcular no sé qué, no sé cuánto. Filtrar por país, vale. Le damos a AUS, ¿vale? Quito el AS y todo lo está volviendo AUS también otra vez. O sea, está todo el rato está calculando. Si le da a colorear, o sea, yo me pongo a colorear esto y está aquí calculando y ordenando y filtrando. Vale, en este caso, imagínate, esto sería el antes y esto sería el después. Donde nos hemos podido quitar, por ejemplo, si coloreamos, pues coloreamos y este trabajo no lo está haciendo porque está recuperando el valor que había hecho antes. Obviamente, si ordenamos por país, ¿qué está haciendo? Está calculando solo lo que ha cambiado, que es lo de ordenar por país. Fíjate, solo está haciendo la parte que le interesa, porque cuando ordenamos por país, al entrar a los usuarios filtrados, dice, bueno, es que no ha cambiado ni los usuarios ni el filter country, pues no tengo que hacer este trabajo. O sea, se salta esto y solo hace este, que es el que tiene sentido. Claro, cuando reseteamos el estado, pues no, bueno, en este caso no hay mucho que resetear. Es normal que cambien todos porque estamos cambiando los usuarios de golpe. Y aquí, cuando estamos cambiando los usuarios que salen, es normal porque tiene que ordenar todos los usuarios. O sea, los usuarios pueden ser que cambien. En este caso no cambian porque está devolviendo los mismos, pero en realidad sí que estamos devolviendo unos nuevos porque fíjate que el uses.filter esto devuelve un nuevo array y lo está haciendo. Pero al menos estamos evitando bastante trabajo allí donde tiene sentido. Y solo cuando tiene sentido está volviendo a ordenar o está volviendo a calcular estas dos cositas de aquí. Y esta es la gracia del useMemo, ¿vale? Que muchas veces la gente no sabe de cómo utilizar el useMemo, pues aquí tenéis un ejemplo clarísimo de cómo utilizar el useMemo. Y se podría hacer que no haga un sort al filtrar. Si el sorting es el mismo, se podría hacer que esto, o sea, podríamos guardar el user filters en un uref. Podrían guardarlo en una referencia y ya está. Lo podríamos llegar a hacer. Sería un poco, yo creo que ahí ya evitarlo me parece demasiado, que no vale la pena. Me da la sensación, hay veces que con el useMemo y el useCallback hay que tener un poquito de cuidado. Porque se te puede ir de las manos y empezar a calcular cosas. Y yo creo que hay un punto en el que hay que parar. Yo lo dejaría a este punto. Porque más me parecería ya un poco... Llega un momento que se complica. Igualmente, hay una cosa interesante. Que la gente de React va a sacar un compilador, ¿ves? Que se llama React Forget. Y la idea es que lo que os acabo de explicar, todo esto, ¿ves? Con el filter, que es el caso más típico. ¿Veis? Cuando queréis hacer que todo quede con performance y tal, se tiene que utilizar el useMemo y el useCallback en el caso que sea una función. Pero en este caso te explica que a partir de un compilador sería capaz de detectar esto y automáticamente lo optimizaría por ti. Y eso sería bastante chulo. Y bueno, no es que sea bastante chulo, es que al final... o sea, esto va a llegar porque están trabajando en ello. Así que está bastante bien. Porque al momento de poner el color vuelves a recorrer para arma la tabla con nuevo color. ¿No sería mejor usar NTHChild o algo así? Bueno, antes lo he comentado que lo podríais hacer con estilos. Lo que podéis hacer aquí, por ejemplo, sería algo así. Class name y que sería show colors. Entonces podríais poner table show colors. Yo qué sé, por decir algo, ¿no? Y si no, lo ponéis vacío. Podéis quitar esto. Vamos a quitar esto. Y lo que podríais hacer, si tiene... Vale, podemos poner class name. Si no, table, por decir algo. Podríais hacer esto. Lo que pasa es que os decía de evitar liaros mucho con los estilos. Porque los estilos hay veces que se os puede ir de las manos. Pero bueno, podríais hacer algo así, ¿no? Si tenéis el table y aquí...
tenéis el TR. Bueno, no hace falta ni poner el background, la verdad. Pero bueno. Table Show Colors. Table Show Colors. Y aquí podríais poner el NHChild, el TR, NHChild 2N. A ver, red. Vamos a ver si así lo hacemos un momento. ¿Vale? ¿Veis? Ya lo tendríamos así. Y podríamos hacer el NHChild más 1. ¿Vale? Y ya lo tendríamos. Esta sería una forma de hacerlo, por ejemplo. Yo no creo que sea esto muy importante, de que lo queráis hacer de una forma o de otra, ¿vale? Pero bueno, esta sería una forma de hacerlo. Si lo tenéis muy claro, lo de hacerlo con CSS, hacerlo con CSS, creo que puede quedar muy bien. Podéis quedar muy bien. Pero si os complica, yo lo evitaría. O sea, yo solo os comento. ¿Qué es lo que estamos haciendo aquí? Lo que estamos haciendo aquí es añadirle una clase que sea showTable_showColors y le decimos, si hay una clase que tiene esto, busca el elemento hijo tr, ¿vale? La fila, y las filas que sus hijos sean pares, 2n, n sería el índice, o sea, 2 por 0, pues sería el 0, el 2, el 4, el 5. Vas a ponerle que el background sea de color 333. Y le dices, y las que son impares, le pones el 555. Y entonces, con esto, aquí, lo que está mirando es básicamente esto, ¿veis? Este sería impar, par, impar, par y tal. Y por eso, cuando miramos los estilos de este, podemos ver el 2n más 1, ¿no? Lo tenemos ahí. En el impar, como la n, el índice es 0, 2 por 0, 0, más 1, índice 1. En CSS, cuidado, que los índices empiezan por el 1, ¿vale? O pensad en n en lugar de índice. El elemento es el elemento 1, entonces se le aparece así y tal. Y con esto lo podríais hacer con CSS. Bueno, quedaría lo último del README, que es el sort by clicking on the column header. Bueno, esto no es difícil, aunque yo creo que aquí lo que quieren ver es cómo haces la gestión del estado. O sea, porque aquí hay un sort by country y yo creo que lo que quieren ver aquí es cómo refactorizas un poquito lo que has hecho. También puedes utilizar, es verdad, es que puedes utilizar el odd y el even. A ver, CSS odd even. Even rules. Eso, NTHChild, toda la razón. Yo es que lo hago así, matemáticamente no sé por qué. Eso. Podéis poner aquí odd y even. Y ya está. Más fácil. Que se lee más fácil y no sé por qué lo he hecho con el N, porque la última vez que lo usé con el N y ya está. Pues podéis hacer esto y es lo mismo. Que gracias por recordármelo. Vamos con el sort by clicking on the column header. Yo creo que aquí lo que quieren buscar es, bueno, a ver cómo refactorizar lo del sort que habías hecho al principio. Hay diferentes técnicas. Yo creo que lo que puede estar chulo es al menos utilizar un enum. Tener aquí el sort by, por ejemplo. Poder tener el none, que sería el por defecto. El none. Vamos a tener también el name, porque va a ser por cada una de las columnas, ¿vale? El age. No, el age no, cabrón. Es que aquí Jacopilot engañándome. El last name y el country, ¿vale? Country. Entonces, con esto, lo que yo haría sería cambiar este por sorting, set sorting, sorting, cambiar el use state para que sea un sort by y aquí empezar por un none. Por el none. Por ninguno, ¿vale? Entonces, podemos rápidamente aquí que tenemos el sort by country, ¿vale? Set sort by country. El toggle es un poco tricky. Porque esto antes era un booleano. Ahora vas a tener que cambiar y decir, oye, vale, si el sorting es igual al sort by none, entonces vamos a poner el sort by country. Y si no, sort country, ¿vale? Y si no, tal. Vamos a poner aquí el new sorting value. Y ahora sí, set sorting, new sorting value. O sea, lo que hacemos aquí es simular el binario que teníamos antes y lo bueno es que podéis probarlo ya, o sea, a este punto podéis ir aquí y ya probar, bueno, aquí resetear, quitamos esto, ordenar por país y esto todavía sigue funcionando, ¿ves? Y pone no ordenar por país, o sea, esto ya funciona. Pero como ahora nos pide que cuando hagamos clic en cada uno de estos, al nombre, el apellido y tal, también cambie, pues eso lo vamos a tener que ajustar un poquito. Así que, oye, hay una cosa que me está dando un poco de toque, que es el hecho de la separación. Dame un segundo. Vamos aquí al header.
display flex, gap de 4 píxeles, margin bottom de 16 píxeles, justify center, align center, ¿vale? Y vamos a poner un poquito más aquí, ¿no? 48. Vale, mejor, es que me estaba poniendo un poco nervioso. Vale, entonces ahora nos pide darle clic a cada uno de estos y ordenar por todo esto. Lo que tenemos que hacer es pasar podríamos pasarle un método que sea handle, como este, ¿no? Handle change sort, donde aquí tiene que llegarle un sort by del enum, uno de ellos, o sea, solo puede ser o por nombre, por apellido, por país y todo esto. Aquí cambiaríamos el set sorting por el que nos pasen por parámetro, y este handle change sort es el que le vamos a pasar a nuestro... Hostia, sort by country. Ah, claro, aquí ahora es sorting. Si sorting es sort by country, y si cambio el sorting. Aquí, si sorting es igual a sort by country. Esto es lo bueno de TypeScript, que en lugar de tener tantos magic strings y tal, con el enum en un momento, pam, 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 change sorting, le pasamos handle change. Esto nos se queja TypeScript, vamos aquí, el change sorting, y aquí change sorting, y el sort by lo importamos y ya está, change sorting. Venga, aquí, aquí. Cuando hacemos clic, cambiamos el change sorting por, y aquí en cada uno, pues aquí tendríamos el sort by punto por el name. Aquí haríamos el sort by punto por el last name, y el sort by también vamos a poner el del country, aunque ya está hecho, ¿no? Y ya tendríamos los 3 botones. De hecho, el th este podríamos poner, como son clicables, vamos a poner pointer por poner algo, pointer, 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 y en los estilos vamos a poner aquí que el punto pointer, cursor, bueno, vamos a poner crosshair, que me hace gracia. Me hace gracia este, ¿vale? Vale, y hay aquí uno que se me está quejando porque el import este ha ido muy rápido y se ha vuelto loco. ¿Vale? Vale, pues ya tenemos esto. Claro, fíjate que le doy clic, le estoy dando clic y no cambia. Esto es normal, solo cambia el del country. Solo cambia el del country porque el del country es el único que tenemos la lógica. ¿Dónde tenemos que poner la lógica? Pues donde estamos haciendo el sorted users. Aquí estamos teniendo un montón de sorted users, podemos hacer algo, mira. Vamos a tener aquí un sorting que sea un... ¿Cómo podemos hacer esto? Mira, podríamos hacerlo de muchas formas. Podríamos hacer un montón de if. Podríamos hacer if. If sorting by none, pues devolvemos los filter users. If sorting es igual sort by country, entonces, pues claro, debería copiarme todo esto. Return, tal. Pero ¿qué pasa con esto? El problema de esto, a ver, no pasa nada. Y de hecho, oye, estaría bien porque al menos funcionaría. Vamos a hacer que funcione. Vale. Lo que tenemos que hacer de cada uno es hacer el local compare y comparando los dos y ya está, ¿no? Y aquí lo mismo, sorting, si el sort by last, return, y sería lo mismo que hemos hecho en la línea anterior, pero comparando otro diferente. Y con esto ya lo tendríamos. Con esto ahora sí, ¿ves? El apellido por nombre, ¿ves? Aquí lo tenemos todo bien ordenado, por apellido, por nombre, por país. Y además cuando cambia el del país, aquí también cambia. O sea que lo tenemos en los dos sitios. Así pasaría none. Ahora ya tenemos todo el sorting lo tenemos funcionando. No está mal como está, ¿vale? Que muchas veces la gente, si no, nos podemos volver locos de refactorizar, de decir que no sé qué. Podéis utilizar el switch también. Tampoco estaría mal, ¿no? Podéis hacer la comparación dentro, ¿sabes? Podríais hacer la comparación del toSort dentro. Hacer el if, en lugar de hacerlo fuera, dentro. Podéis hacerlo de muchas formas. Una forma, por decir una, ¿vale?, que se me ocurre, es que podríais tener una función aquí que sea sorted.tfn, donde podáis poner algo así, ¿no? Tenéis aquí el sorted.tfn. Lo malo es que, claro, esto habría que tiparlo. Entonces, porque si no, no funcionaría. Entonces os quitáis esta. Ya os quitáis esta. Esto lo podríamos tener como un let, porque esta podría ser una, y luego aquí al final simplemente hacer un return filtered users.toSorted, sorted.tfn, y ir cambiando el sorted.tfn dependiendo si tenéis un if, ¿sabes? O sea, podéis decirle, vale, si tengo esto, entonces vamos a cambiar el sorted.tfn. Y de hecho podríais incluso hacer una ternaria anidada, de esas que os gustan, que la podríamos liar pardísima. Se podría hacer de muchas formas, pero estoy pensando
Una podría ser esta de ir cambiando el sorted.fn, simplemente así, y de que cada uno tuviese su sorted.fn. Esto nos podría acercar a una solución todavía mejor, al menos para no tener que ir repitiendo, ¿no? Esto nos podría acercar a un poquito mejor. Y esto funcionar, debería funcionar. Podríamos hacer también un objeto, ¿sabes? Podríamos hacer un objeto. Pero en este caso yo jugaría más con los objetos que tenemos que comparar. En el sentido de, yo a lo mejor compare properties. O sea, jugaría más, en lugar de la funcionalidad, podríamos jugar, claro, esto sería ideal. Esto sería ideal de poder hacerlo a través del string. Y de hecho hay utilidades que nos lo podrían hacer. Pero lo que podríamos hacer en su caso es tener una sola función en la que al pasarle un user, esto tendría el user, entonces aquí tendríamos user.location de country. Podríais extraer cada una de las cosas que queréis comparar. Porque la comparación también es la misma, ¿sabes? Es que es la misma exactamente. Entonces, esto lo podríais hacer unas cuantas veces. Name, el last. Obviamente aquí, pues tendríais que tipar esto mejor. Record. Tener aquí que esto sea un string y que esto sea una función con user, que es user. Y esto devuelve cualquier cosa, porque la verdad es que no sabemos lo que devuelve. Pero ya, entonces ya tendríais el user, lo tendríais ahí. En el name tendríamos aquí que esto es name first. Y este es name last. Esto es una posible opción, ¿eh? No digo que hagáis esto, que os conozco. Que luego me decís, no, es que hice eso. Y lo bueno de esto es que solo tendríais una sola función. Esto ya nos lo quitaríamos. Todo esto nos lo quitaríamos. Y aquí tendríamos una sola función en la que tendríamos el compare... Bueno, justamente, ¿no? Tendríamos el comparison o extract property. Del compare properties le pasamos el sorting. Y ya tendríamos que hacer el extract property de cada uno. Y estas serían las dos de comparar. Compararíamos este y este. A ver, que si no queréis crear muchas cosas, pues podéis hacer esto. Y lo bueno de esto es que ya con este código de aquí ya tendríais cualquier comparación y podríais añadir en un objeto la comparación que tenéis que sacar en un momento, ¿no? O sea, en lugar de crear todo el número, ¿sabes? Entonces, esta sería una opción, ¿vale? Lo bueno es que es bastante extensible en lugar de tener que crear toda la función. Esta lógica, al final solo la necesitamos una vez. Entonces, esta podría ser una opción. No me desagrada. Y para que veáis un poco cómo había quedado antes, ¿no? Con todo el tema de los if. Antes era así, ¿vale? Entonces sería esto contra esto versus esto. Esta sería la forma extensible y esta sería la forma if y ya está, ¿no? Y esto sería más utilizar un objeto o un record, como lo queráis llamar, o un diccionario. Y ya está. Un record es una forma de tipar el objeto. Porque hay gente que dice que es prueba junior y gente que dice que esta prueba es Smith. ¿Por qué dices que es Smith y no junior? Yo creo que es una prueba que puede ser de junior. Para mí un junior es una persona que no es senior. Y puede ser una persona que tenga 4 años de experiencia, 3 años de experiencia. Y por decir mid me refiero a una persona que ya no tenga 0 años de experiencia. Solo para que entendáis un poquito. Para mí es una prueba que puede ser de una persona que tenga 2-3 años de experiencia porque es un poco tricky. Con esto ya lo tendríamos. Ah, y aquí le ha pasado. Ah, porque puede ser undefined porque... Bueno, he tocado alguna cosita por ahí. Ah, porque esto... Esto es el caso por defecto, ¿no? Ay, coño. Es que... He quitado esto. He quitado esta parte. He quitado esta parte. De hecho, ya podemos quitar pues algo así. Ya estaría así. Ya lo tendríamos así y con esto pues ya lo tenemos funcionando perfectamente. Y si te pidieron que se filtrara... Hombre, eso ya lo lleváis de deberes. Nacholo. De hecho, os podéis llevar de deberes. Mejorarle el diseño. Que si os piden de filtrar por apellido, por lo que sea. Que os pidan por filtrar por más de una cosa. O sea... La paginación, que tiene paginación, lo podéis hacer la paginación también. Le podéis dar una vuelta, guardar también al eliminar. Os recomiendo que le deis un poquito de cañita.